Muy buenos días. ¿Empiezas tú? Claro que sí. Vamos a seguir con la segunda ponencia, el centro espiritual, y vamos a hacerlo los dos juntos, Jesús y yo, y vamos a explicaros un poquito una herramienta muy bonita que trabajamos desde Mapa Maestro, que son las huellas Huellas energéticas. energéticas, Claro que sí. correcto. Entonces, a través de estas huellas energéticas, lo que hacemos es un trabajo de introspección y de ver en qué momento, en qué lugar estamos enfocados, ¿no? En la ponencia anterior con Luisa hablábamos un poco que cuando se genera un conflicto es difícil devolverlo a solucionar en el mismo lugar que se generó. Entonces tenemos que ir como a otro lugar. ¿Qué pasa cuando las palabras no son suficientes? ¿No? ¿Qué pasa cuando aquello que queremos decir lo entendemos, pero no lo comprendemos? Tenemos que ir a otro lugar, un estado alterado de conciencia o un mensaje que no viene del intelecto ni de lo mental, sino que viene de la intuición, de esa parte intuitiva, de esa parte espiritual, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que nos diga que es aquello que se nos está escapando un poco a nivel mental, a nivel de lo cognitivo. Entonces hemos creado estas cartas que son huellas energéticas que nos dicen pues una pregunta clave, ¿vale? Para hacernos como despertar, una afirmación para poder trabajarnos y aumentar y seguir con esa frecuencia que queremos para soltar o para sanar y de dónde viene, ¿no? En qué paso está definido, en qué paso tenemos que poner más hincapié. Ayer Jesús nos explicó los 7 pasos, ahora lo explicaremos otra vez brevemente para que entendáis un poco dónde se genera y dónde está quizá el inicio de que podemos desatascar, ¿no? Esos bloqueos o esa confusión que podemos tener. Entonces, aquí tenemos las cartas, las huellas energéticas y Jesús nos explica un Claro. poquito. Vamos a trabajar con el mapa maestro. El mapa maestro vimos en la ponencia de ayer y luego Marta también hablará de él. Sería este gráfico y hablamos de que el mapa significa una representación gráfica de aquello que hay en algún lugar, ¿no? Y en este lugar somos nosotros, cada uno de nosotros, cada una de estas personas, somos un mapa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con el mapa maestro vamos de un punto a otro punto. El paso número 7, este mapa está compuesto de 7 pasos. El paso número 7 es el potencial y este paso nos conecta con la energía fuente, allá donde todo ocurre en potencia. Esta energía fuente estamos hablando de la divinidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo quiero alcanzar un nuevo objetivo, parto del paso número 7, que es el potencial de lograrlo. Finalmente lo voy a expresar en el paso número 1 y como decía Marta, en nuestra vida todo el mundo tiene un bloqueo o más de un bloqueo, ¿no? Entonces, estas huellas energéticas nos van a permitir desbloquearnos nosotros mismos, ¿no? Para ello, veremos que trabajamos con la mente consciente y la mente subconsciente. La energía fuente es la energía que nos da soporte a todos nosotros. Es la energía, si es esta energía que nosotros hacemos referencia. En el paso número 7 corresponde a nuestra parte espiritual en plenitud. Quiere decir esto que nuestro dentro de este mapa estaría representado en el paso número 7 y hace una conexión directa con la energía fuente, con la divinidad. Y como digo, allí todo está en potencia y todo aquello que a nosotros nos inspira tiene el deseo de poderse manifestar de manera evidente en el paso número 1. Entonces vamos a ver que estas cartas, estas huellas energéticas, hay aspectos que trabajan un paso u otro, ¿no? Entonces, quizás la mejor manera de ver cómo funciona esto es con la propia práctica, ¿no? Si hay alguien en línea que quiera participar con nosotros, pues que nos lo diga para trabajar con él, algún objetivo que él quiera plantear, algún tema que quizás en este momento se le, pues, le genera ansiedad o duda o algún tipo de tema que él quiera trabajar, ¿sí? Y si no, haremos un ejercicio con Marta e incluso podemos trabajar con la propia presentación que estamos haciendo en el día de hoy, ¿sí? Veríamos cuál es la carta
más adecuada para poder transmitir de la manera más eficiente y más adecuada pues estas claves que hay que transmitir, ¿sí? Pues mientras, quizás, Marta, empiezas a tomar una de las cartas, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Claro, es muy sencillo. Tenemos que dejar que nuestro mental descanse, ¿sí? Que nuestro ego, yo siempre digo que cuando al ego se dice, vamos a jugar, dice, no es importante, y se relaja, o sea que vamos a entrar con esa consigna de, vamos a jugar, ¿sí? Entonces, ahí ya el ego lo tenemos ya un poquito más tranquilo. Entonces, cogemos las cartas, las huellas energéticas, y cada uno, pues, las podemos barajar, las podemos poner en una superficie, siempre boca abajo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos interfiera nuestro mental, ¿no? Y necesito, yo qué sé, sabiduría. Pues quizá necesito más claridad, más que sabiduría, ¿no? Entonces vamos a mezclar un poquito y vamos a pensar un poco en el tema de hoy, ¿no? Quizá. Claro. ¿Cuál es la huella energética de esta ponencia, de este encuentro que estamos haciendo aquí con todos vosotros y que nos puede servir a todos los que estamos en ello? ¿Qué punto en común tenemos en este momento? ¿Sí? Entonces, las barajo y cojo una. Venga. Y es bonita, ¿sí? Porque me ha salido para todos. Fluir con libertad. Sí, a ver si se puede ver. Bien. Bueno, igualmente corresponde a la huella número 2 de mapa maestro. Y la pregunta clave es, Claro. Dice, fluir con libertad. Dice, ¿qué puedo liberar para sentirme más liviano? ¿Sí? ¿Qué puedo liberar aquí y ahora para sentirme más liviano? Y la afirmación es, fluyo con libertad y confianza. Quizá en este momento estamos como un poco rígidos, ¿no? De poder expresar este mensaje de una forma clara, ¿no? Y a mí me resuena un poco que es, ¿qué puedo liberar? Pues puedo liberar la rigidez, puedo liberar eh, el control, sobre todo el control, ¿no? De decir, hay cosas, muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? ¿Qué puedo liberar para sentirme más liviana? ¿Qué puedes liberar, Jesús? pues, mucha tensión interna a la hora de transmitir, ¿no? Como decíamos, el objetivo es compartir y tal, pero quieras que no, hay una parte de nosotros que está tensa, ¿no? Entonces aquí hay que liberar para de esta manera estar confiados, ¿no? Simplemente, daos cuenta que simplemente con la lectura de la propia carta había un cambio en nosotros, a nivel energético, y yo ya me empiezo a soltar los brazos, ¿no? Porque de entrada había una gran tensión interna de querer transmitir, de quererlo hacerlo bien, y eso es justo lo contrario, ¿no? Lo que hace es tensar y lo que hace es justamente, si aquí la carta nos propone confianza en uno mismo, pues todo lo contrario, ¿no? En el momento en el cual tomamos conciencia de estas necesidades de poder transmitirlo, simplemente con mayor libertad y confianza, ya todo cambia. El tono ha cambiado de voz, ¿no? Y esto, te damos cuenta que somos nosotros mismos quien lo está diciendo, porque lo estamos experimentando y estamos viendo un antes y un después. Simplemente trabajando con el oráculo, ¿no? De las huellas energéticas, nos dan mensajes. Fluyo con libertad y confianza. Tiene que ver con el paso 6 de la estrategia. ¿Qué significa? Teníamos un objetivo. El potencial era impartir esta conferencia, esta ponencia, y nos está diciendo que una de las estrategias para poderlo hacerlo de forma exitosa es que nos confiemos y que lo hagamos desde la libertad. O sea que fijaos la información que nos está dando, ¿no? En este momento. Porque puede ser que lo hayamos enfocado desde el control, desde el miedo o desde el miedo de exponerse, ¿no? Y ahí entonces es cuando las cosas se distorsionan. Pero cuando lo podemos comunicar desde la libertad y la confianza, es una estrategia que no tiene límites. Es la estrategia de decir, vamos a confiar y vamos a darle libertad, ¿no? a este encuentro. Claro. Inicialmente lo que decía Marta es el paso número 7, es el potencial de la creación de este evento, y en este caso
En particular, hemos buscado una huella energética que nos permitiera poder compartir lo que son las 72 huellas energéticas, ¿sí? Y resulta que esta huella, la número 2, hace referencia sobre todo al paso número 6, que es la estrategia. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a comunicar? Y dice, ¿de qué manera? Pues a través de la libertad y de la confianza, ¿sí? Este libro viene junto con las cartas y a la pregunta que Marta había leído, que es ¿qué puedo liberar para sentirme más liviano? Hay una reflexión puente que hemos creado y es la siguiente. Dice, la verdadera libertad surge cuando soltamos lo que nos ha y permitimos que la vida fluya. La carta ha aparecido en nosotros, ¿no? La tensión se ha relajado, por lo menos en mi caso particular, ¿no? He soltado el cuerpo y estoy hablando con mucha más tranquilidad y normalidad que lo estaba haciendo hasta ese momento. Fijémonos que ya empieza a sonreír y eso es un gran avance, ¿no? Con total naturalidad. Vamos a leer también la afirmación que Marta ha nombrado, ¿no? Es fluyo con libertad y confianza y un mensaje de la propia huella. Y dice lo siguiente, nos dice lo siguiente, dice, la resistencia crea bloqueos y tensiones, mientras que la confianza en el flujo natural de la vida nos permite avanzar sin peso ni lucha. Esta huella nos recuerda que cuando soltamos expectativas rígidas y permitimos que las cosas sucedan como deben, encontramos una nueva ligereza en nuestro camino. Esto es justamente lo que ha pasado. Yo me siento mucho más tranquilo, más sereno y más confiado. ¿Qué ocurre? Aparece esta huella energética cuando nos adaptamos, digo, perdona, esta huella energética está en equilibrio cuando nos adaptamos con facilidad a los cambios, nos sentimos en paz incluso en los momentos de incertidumbre y confiamos en que la vida nos guía con un propósito, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando aparece porque la necesitamos, tiene que ver con que hay un desequilibrio, ¿no? Y en ese caso nos aferramos a situaciones que ya no nos sirven, experimentamos ansiedad ante la incertidumbre y sentimos la necesidad de controlar cada detalle, que es lo que ocurría, ¿no? Estamos aquí con expectativas de hacerlo bien, cuando en realidad seguramente la forma mejor de hacerlo es cuando surge con total naturalidad, ¿sí? Podemos aplicar esta huella en lo cotidiano, sobre todo para aceptar la impermanencia y reflexionar sobre aspectos de la vida en los que estamos tratando de controlar. Es decir, esta huella energética ha salido en este momento particular que es pues, la ponencia en relación con el mapa maestro y las huellas energéticas, pero esta carta, esta huella, puede surgir en cualquier situación de la vida cotidiana. Imaginaos, ¿no? Que estamos tratando de controlar a un niño adolescente, por ejemplo, ¿no? Pues estamos tratando de controlar pues, cuestiones que no dependen de mí, la salud de un familiar, por ejemplo, ¿no? Pues ahí utilizaría la huella energética número 2 para utilizar esta huella para soltar la necesidad de control, ¿no? Que nombraba, observar cómo fluye la vida, sobre todo en aquellos momentos en los cuales nos resulta de gran esfuerzo el poder liberarnos, poder soltar, ¿no? Y luego lo que recomendamos es repetir esta afirmación. Me abro a la vida con confianza y con libertad. Me abro a la vida con confianza y con libertad. Me abro a la vida con confianza y libertad. Genial, porque aquí y ahora ya podemos fluir libremente. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado todo, la respiración, nuestra presencia y está todo como mucho más en coherencia, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Y eso se nota pues, en cómo lo expresamos, en cómo nos sentimos y qué palabras nos están surgiendo para acompañar este momento. Claro que sí. No sé, si quieres lanzamos otra carta. Lo saco yo, ¿no? Venga. Porque fijaos que Marta tiene una forma singular y yo también, y diferente, quiero decir, de manejar las cartas. Yo, por ejemplo, en lugar de colocarlas sobre la mesa, ¿no? Lo que hago es simplemente coger estas cartas y voy a preguntar también la huella energética más adecuada para seguir transmitiendo de una manera fluida y confiada. Y entonces vamos a ver que nos va a complementar ese trabajo energético de la huella número 2 a través de una nueva huella.
Bien, pues yo tomo esta carta que corresponde a la huella número 41 y hace referencia a la gracia de la fuente. La gracia de la fuente. La gracia de la fuente significa, sobre todo, que nos conectamos con la energía fuente en este plano espiritual que antes he nombrado en el paso número 7, y entonces esa conexión nos permite descender esa gracia que nos va a iluminar. Pues adelante, si Claro, quieres. la gracia de la fuente, ¿qué nos dice? La pregunta clave. Una vez que ya nos hemos liberado y estamos ya confiados, dice, ahora, ¿cómo podemos progresar? ¿No? Pues nos pregunta, ¿cómo puedo abrirme más a recibir la gracia de la fuente? ¿Cómo puedo abrirme? ¿Cómo puedo sostener y tener más capacidad para tener esta gracia de la fuente y poder contribuir mucho más, ¿no? Hacer que este mensaje llegue más allá y llene esos corazones quizá que necesitan de estas frecuencias, ¿sí? ¿Cómo puedo abrirme más a recibir la gracia de la fuente? Y la afirmación es muy bonita, por cierto, dice, la gracia de la fuente me envuelve. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta afirmación, que siempre está allí esa gracia. ¿Cómo abrirme a esta energía de la fuente? Simplemente es reconocer que siempre estamos en ella. Y ahí entramos de nuevo en esa coherencia de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que luego en mi ponencia hablaremos. Está relacionado con contribución, porque cuanto más energía, más me envuelva esta gracia, más podré transmitir mejor y más podrá llegar a esos lugares que tiene que llegar. ¿Sí? Entonces, soltando totalmente el control, soltando totalmente y entrando en confianza y libertad, siento la gracia de la fuente me envuelve más claro y con mucha más presencia. Claro. Fijaos que cada una de las huellas energéticas, a través de la pregunta, es un diálogo con uno mismo. Cuando hemos leído cómo puedo irme más a recibir la gracia. Esta energía fuente, como decía al principio de todo, está siempre presente en nosotros, es quien nos da soporte en conjunto con nosotros. Todas las creaciones que nosotros realizamos en nuestro día a día están soportadas a través de la energía fuente, a través de la divinidad, ¿sí? Por eso es tan importante el diálogo con uno mismo constantemente y procurar que sea positivo y constructivo. Dice la afirmación, dice, la gracia de la fuente me envuelve. Vamos a leer lo que es la reflexión fuente. Y eso significa que nos va a explicar de dónde vamos entre el camino que entre la pregunta y la afirmación. Dice, la gracia no es algo que se gana, sino es algo que se recibe con humildad. Cuando nos abrimos a ella, permitimos que la inteligencia fuente nos guíe con amor y fluidez. Simplemente ser capaces de recibir esa gracia en nosotros, aquí y ahora. Todo lo contrario del principio de esta ponencia, ¿no? En la cual estaba a nivel particular súper rígido, ¿no? Tenso, tratando de controlar la situación y era tratando de forzar las cosas, ¿no? En este momento simplemente lo que trato es de recibir esa bendición, esa gracia de energía fuente sobre mi persona y transmitirla, ¿no? Hacia los demás. O sea que ha cambiado mucho simplemente con la lectura de la carta, como decía Marta, va a movilizar todo el aspecto fisiológico del cuerpo, ¿no? Esa tensión ha quedado liberada en los brazos, en la boca, y me abro a través del pensamiento también, ¿no? A percibir, a recibir nuevas ideas, estas ideas de gracia, y poderlas expresar sin ningún tipo de limitación, ¿no? O sea, que con total libertad y confianza, al igual que decíamos en la huella número 2. Voy a leer el mensaje de la huella. Dice, la gracia es la manifestación de la inteligencia en nuestra vida. No depende de esfuerzos ni méritos, sino de nuestra capacidad de abrirnos a recibirla. Esta huella nos invita a soltar las necesidades de control y a confiar en que todo sucede con un propósito perfecto. Es decir, esta situación de estas dos huellas que han salido y la situación en la cual nos hemos metido por voluntad propia, ¿no? De este reto que supone,
para nosotros realizar este evento de compartir con el mundo. Es un reto a todos los niveles de organización, pero también técnico y también de espiritual, ¿no? El hecho de abrirnos aquí ahora pues para ver, para mostrar nuestras debilidades que tenemos, ¿no? Con humildad de, ostras, estoy súper tenso, ahora ya me estoy relajando, ahora ya soy capaz de compartir desde la autenticidad, ¿no? Fijaos cuál es el reto de transformación tan importante que aceptamos, ¿no? En Mapa Maestro siempre hablamos del héroe que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros no nos sentimos cómodos con las situaciones en las cuales nos encontramos, en muchas ocasiones lo que pretendemos es que alguien desde fuera nos solucione el conflicto que tenemos, ¿no? Y esto nunca va a suceder, nunca va a suceder. No nos engañemos, y si nos engañamos no pasa nada, porque forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Pero ciertamente somos nosotros mismos quien tiene que resolver esos retos personales, ¿no? Hasta que nosotros no hagamos frente a ellos, no va a haber nadie que nos vaya a ofrecer una solución definitiva, sino simplemente van a ser, yo diría que falsas esperanzas, ¿no? De que en un momento dado pueda ser reto. Dependerá de nosotros mismos de emprender ese viaje del héroe en nuestra propia vida, ¿no? Muy bien, pues aquí en este caso, en esta huella, el número 41, lo que nos dice es ponernos a recibir esa energía fuente. Hace muy poquito yo estaba explicando esto, ¿no? Esa necesidad de liberarse de los bloqueos para que fluya la energía fuente, ¿no? En Mapa Maestro tenemos una representación de lo que es el flujo de la energía, cómo desciende a través de los diferentes pasos hasta que finalmente se expresa en lo más material, en el paso número 1. Yo decía hace un momentito, decía que inicialmente estaban mis brazos muy tensos, ¿sí? Y eso significa el paso número 1. La evidencia física, desde descender la energía fuente, ¿no? En particular el paso número 6 que hemos visto en estrategia, cuando ha salido la carta número 2, allí qué ha pasado, que hemos descendido la energía fuente del paso 7 al paso 6, y de este paso 6, sin querer, ha podido descender al paso 5, conocimiento, al paso número 4, contribución, que también ha salido, ¿verdad? En esta carta última, la huella 41, al paso 3, que corresponde a coraje, hacerse frente a miedos, dudas y dificultades, paso número 3. Al paso número 2, foco, el no distraerse. Y finalmente al paso número 1. Es decir, que hemos movido la energía de tal manera que se ha evidenciado en que ahora ya puedo mover y soltar los brazos con tranquilidad, ¿no? Y a lo que digo es esa apertura para recibir esa energía fuente en contra de esos aspectos de rigidez a todos los niveles, a rigidez espiritual, ¿no? Quizás no me permito, por lo que sea, recibir estas bendiciones que proceden de la energía fuente más allá de este sistema energético que somos nosotros, pero que ya en el paso número 7 podemos en ocasiones contraer ese flujo energético, ¿no? Y que descendiendo esta energía fuente somos capaces y hemos podido hacer un ejemplo evidente de cómo hemos convertido, tomado el cuerpo físico en algo rígido inicial a un lugar en el cual hasta puedo levantarme y bailar, sin hacer falta. Claro, impresionante. Bueno, ha sido muy interesante porque hemos podido mostrar a tiempo real cómo fluye la energía fuente, ¿no? Y se expresa de manera evidente y material. Esta huella 41 está presente en nuestras vidas pues cada vez que sentimos que debemos luchar por todo en lugar de fluir con la vida. Esto suena bastante, ¿no? Y por contra sería cuando dejo de luchar encuentro la paz. Nos cuesta también, aparece cuando nos cuesta aceptar ayuda o bendiciones sin sentirnos en deuda. Esto también nos suena bastante, ¿no? Este es el complejo clerical que nombra Marta, que tiene que ver con esa influencia que tiene la Iglesia cristiana, católica y judía también, sobre todo cristiana y católica, en el merecer, ¿no? El sentimiento de culpa, por mi culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también aparece cuando experimentamos una sensación de desconexión con la fuente universal. Con Mapa Maestro es difícil porque está siempre presente esta energía fuente sobre nosotros. Y como decía al principio de todo, es la propia energía fuente la que da soporte y constantemente está presente en nuestra vida, ¿no? Veremos que hemos visto en la ponencia que realicé en el día de ayer
de mapa maestro en los 7 pasos, como allí, nosotros tenemos diferentes herramientas de trabajo energético y una de ellas sería el cortar cordones energéticos negativos, ¿no? Que nos ligan a otras situaciones que no son de gusto, ¿sí? Y en aspecto positivo, pues cuando nos sentimos guiados y sostenidos por la vida, esta huella número 41 de la gracia de la fuente, cuando aceptamos las bendiciones sin resistencia ni culpa, esto es una maravilla, y cuando experimentamos una sensación de paz y confianza en el proceso de la vida. Muy bien. En definitiva, aplicaremos la huella número 41, la gracia de la fuente, cuando necesitemos soltar la necesidad de control, cuando deseemos apreciar las bendiciones presentes en nuestra vida. Y esto es súper importante porque muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Y muchas veces le digo a Marta, pero me lo digo a mí, y lo diríamos a todos, ¿no? De, usted no se da cuenta de lo que tiene. Eso es una bendición, ¿no? Usted no se da cuenta de lo que tiene y es una invitación a darse cuenta de lo que tiene, porque quizás cuando no lo tenga, lo echará de menos, ¿no? Y eso es una bendición y en ocasiones no somos capaces de percibirla como tal, ¿no? Somos bendecidos aquí y ahora porque estamos vivos, estamos respirando, estamos compartiendo, estamos, bueno, sintonizando con otras almas, ¿no? En proceso de evolución al igual que nosotros y eso es maravilloso, es una gran bendición y se nos da la oportunidad de hacerlo aquí y ahora. Estamos aplicando esta huella número 41 cuando nos abrimos a recibir sin resistencias. Maravilloso. Y también es recomendable pues, repetir esta afirmación, ¿no? Que es la gracia de la fuente me envuelve. La gracia de la fuente me envuelve. La gracia de la fuente me envuelve. Esto en todo momento y situación y particularmente al despertar y a la hora de ir a descansar, ¿verdad? Esta es una huella fundamental en esta vida. Pues cada una de estas 72 huellas energéticas son semillas de transformación personal que nos permiten evolucionar en nuestro día a día. Claro. Jesús, escuchándote mientras estabas hablando de esta huella, una de las cosas que hemos compartido más durante todas las ponencias de acento espiritual de las personas que estaban compartiendo sus experiencias con otras personas o con otras situaciones es que estamos realmente muy desconectados, que estamos en una sociedad que nos distrae mucho, que nos priva de esa conexión directa con nuestra fuerza, con nuestro espíritu, y que realmente vamos un poco como perdidos, sin saber muy bien, sin recordar muy bien, como decíamos con Luisa en la anterior, de qué somos y quiénes somos, ¿no? Entonces, te propongo, ¿qué te parece que ha estado por debajo, ¿no? de todas estas ponencias, que saquemos una huella energética de cómo nos puede ayudar a estar más conectados, cómo cómo podemos dirigirnos para poder estar más conectados con nosotros y con nuestro espíritu y con nuestra alma, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Si os parece, pienso que puede ser una huella que podamos compartir muchos, porque ¿quién nos ha sentido desconectado en algún momento de su vida? ¿Quién no ha sentido, se ha sentido quizá víctima o se ha sentido eh, frustrado, la soledad, ¿no? El pensar que no hay nadie ahí detrás, ¿no? Que no tiene sentido, ¿sí? Y esa desconexión nos produce mucho dolor, tanto físicamente como a nivel emocional, ¿no? De sentirnos solos. O sea que, venga, pensando en este tema tan bonito de cómo podemos estar más conectados, pues vamos a jugar. Claro. De hecho, es una creencia falsa esto de estar desconectados porque si no, no estaríamos aquí. O sea, que quiero decir, en carne y en la parte espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, tiene que ver con que es la pura conciencia, ¿no? Que cuando encarnamos, cuando nacemos, es un cuerpo físico, pero es energético. La esencia del ser es pura conciencia, ¿verdad que sí? Así es. Y bueno, y la carta que ha salido, la huella, es muy interesante porque ha salido esta de servicio desinteresado. Cuando me siento desconectado, tengo que dar. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto?
a los demás. Me parece una herramienta brutal, ¿no? Porque ¿desconectados de qué? No, la pregunta clave sería, cuando estamos desconectados, nos tendríamos que preguntar, ¿cómo puedo servir mejor a los demás hoy? ¿Cómo puedo salir de ese ego? ¿Cómo puedo salir de ese egoísmo? ¿No? Nos sentimos desconectados porque a veces queremos más, porque el otro es más guapo, lo hace mejor, o porque nos sentimos ahí, ¿no? Y en cambio, cuando salimos de esta prisión mental y decimos, no, no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy para servir mejor hacia los demás? Como decía ayer Jesús, ¿no? Cuanto más damos, más recibimos. Cuanto más contribuimos, mejor estamos. Y además no solo eso, sino que decía, porque realmente lo pienso y lo siento de esta manera, es que cuando uno está constantemente pensando en sí mismo, ese egoísmo, al final se harta de uno mismo. Correcto. Ya no hay más que darte a ti mismo. Entonces nace la necesidad de dar al mundo y es justamente esta huella energética. O entramos en bucles, ¿no? Necesito sentirme bien, ¿qué hago para sentirme bien? Comprar cosas que no necesitamos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Comer cosas que no son saludables. Necesitamos esa energía de quiero más, más que necesitamos. Necesitamos estar más conectados con los demás. Y ahí es la contribución. ¿Cómo puedo servir mejor a los demás hoy? ¿Qué puedo hacer para que los demás, cómo puedo mejorar esas conexiones con los demás? Y a veces son cosas muy sencillas, porque hay personas que me dicen, no, si yo, mi círculo es muy pequeño, no tengo, no he sido un divulgador o divulgadora, mi impacto va a ser pequeño. Al contrario, el impacto que podemos generar es siempre inesperado, ¿no? Claro. Podemos juntarnos con una persona o cuando vamos a comprar, decirle que tengas un buen día de corazón y mirar a esa persona y buenos días y tal, y no podemos saber muchas veces esas conexiones reales, lo que puede significar por esa persona. Quizá esa persona que saludamos con cariño ese día o la vemos o le decimos, vecino, pues qué honra más chula llevas hoy, no podemos imaginar quizá que ese comentario que parece superfluo pueda influir en esa persona porque quizás está pasando un mal momento, quizás estaba en un momento de inseguridad y le hemos dado con esa compartir hacia los demás aquello que necesitaba para sentirse mejor. Y decir, ostras, pues no sabía que me quedaba tan chula la gorra, ¿no? Y vas ahí a tu cita con más seguridad. Incluso marcar un destino, simplemente una palabra puede marcar un destino de una persona. O sea que el trato cercano y cotidiano es muy significativo y, como digo, puede marcar el destino de una persona. O sea que esa parte hay que Mm. cuidarla mucho. Me acuerdo una entrevista que escuché de Dalai Lama que le preguntaban a las personas que estaban cerca de él qué era lo más, qué era lo más impactante de estar cerca de Dalai Lama. Y me sorprendió porque lo único que decía, algo así como muy, era que los miraba, les decía por su nombre y les preguntaba cómo estaba. Y en ese reconocimiento de decir, ¿cómo estás? La persona sabría y explicaba, pues, no sé, mi hijo está resfriado o tengo, quizá me duele la espalda o estoy muy feliz de estar compartiendo ese ratito con usted, ¿no? Y cuando volvía a verlos, se paraba de nuevo y le preguntaba, se le decía por su nombre y le preguntaba, ¿cómo está tu espalda? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu felicidad hoy? ¿Sí? En ese estar, ¿no? Y ver que el otro me está viendo y no estoy solo. Es lo que impactaba más a la gente que compartía. Y podían ser trabajadores del hotel, gente que en sí pensaban que no tenían importancia y les había cambiado la vida el cómo estás hoy. ¿Cómo estás, Marta? Yo estoy muy feliz, realmente estoy muy feliz de estar aquí compartiendo esta misión de vida que tengo junto a ti y poder compartirlo también con todas las personas que nos están escuchando. O sea que me siento realmente bendecida y, y privilegiada de poder estar aquí con todos vosotros.
También, muchas gracias. Muchas gracias, súper agradecido. Agradecido a la energía fuente, ¿no? Venga, entonces la afirmación, que me está ahí enrollando mucho, la afirmación que Bueno, decía, hay que darle valor, ¿no?, a la pregunta, ¿no? A ese diálogo interno que nosotros tenemos, ¿no? Marta ha respondido, ¿y cómo estás? Y entonces ha respondido con sinceridad. Y la pregunta de la huella es, ¿cómo puedo servir mejor a los demás? Y hagamos una detención de unos segundos para pensar, ¿de qué manera puedo servir mejor a los demás? Nos respondemos a nosotros mismos. En mi caso, voy a compartirlo, ¿no? Cuidando, ayudando y hablando con conciencia, ¿no? Cada vez que me dijo alguien hablándole con plena conciencia, no de cualquier manera, no de manera atropellada, sino con plenitud de la conciencia. Bien, y ahora la afirmación. venga, la afirmación que nos dice esta carta es, doy lo mejor de mí, doy lo mejor de mí, sin esperar nada a cambio. Maravilloso. El desapego. Doy lo mejor de mí, sin esperar nada a cambio. Enlazándolo con la ponencia de Luisa, cuando decía, cuando uno está vibrando más alto y conecta con una persona que quizá no está en ese mejor momento y le mira a los ojos, esa persona a través de tus ojos puede ver el universo y puede ver su potencial. En ese mirar con presencia, con respeto hacia el otro y con tremendo amor, podemos hacer que el otro vea reflejado todo su potencial, que no se ha dado cuenta, sin ni una palabra, simplemente con sostener esta energía y mirar a los ojos a una persona. O sea que realmente dar lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio es una de las llaves más importantes, pienso, de la abundancia y de la conexión, porque nos dependemos de todos y todos tenemos esa contribución, tenemos que crear esa red maravillosa por sí mismos, una persona o un ser, por ejemplo, un árbol, por sí mismo, no podría generar todo lo que hace, ¿no? El árbol es sustento de de muchas vidas, proporciona alimento, proporciona oxígeno y proporciona hogar a muchas animales, ¿no? Pero si estuviera solo, no tendría sentido la existencia de un árbol, ¿sí? En cambio, el árbol vais por yo solo os sugiero que tengáis ese diálogo con nosotros mismos y también con con esos seres que nos encontramos y a veces pasa desapercibido. Luisa de ayer, Luisa Caro, nos comentaba de tener ese diálogo con los cristales, ¿no? De, oye, hola, hola, ¿no? Para entrar. Yo os sugiero que tengáis también ese diálogo con los árboles. A mí cuando he tenido ese diálogo con ellos me ha parecido paso, ¿no? Porque me he dado cuenta que ellos están haciendo una misión importantísima, ¿no? Y estamos todos conectados en una misma red. Y, o sea, que os sugiero ese juego de preguntar al árbol qué tal está. Al árbol, incluso a cualquier elemento que se acerque a vosotros, ¿no? Correcto. Ayer estamos trabajando aquí en el Congreso y en un momento dado, pues explicamos que en Miami Beach, en la playa, encontré una pluma de cuervo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empecé a trabajar con ella y resulta que esta pluma no daba una orientación energética clara, ¿no? Y entonces le comenté a Marta, me parece extraño, ¿no?, que esta pluma no diera una orientación energética clara, ¿no? Y fue muy bonito porque la segunda lectura es la siguiente. Dice, no da orientación energética clara porque eres tú quien va a decidir la orientación que le vas a dar. Es decir, ahí no hay juicio, sino simplemente una energía neutra que va a permitir que te sea posible decidir cuál va a ser tu orientación en la vida. Es maravilloso, me parece extraordinario. Por lo tanto, ese nivel de conciencia de
dialogar con uno mismo, que es la clave fundamental de todo, porque estás hablando con la energía fuente, con la divinidad, cada vez que tú dialogas contigo mismo, porque la energía fuente decíamos que era el soporte de todos nosotros, ¿no? Pues también cualquier otra persona es energía fuente, es diálogo con Dios, a través del propio diálogo con ella, y también una piedra, también una pluma, cualquier animal. Como dice Laura Ponce, amén. Amén, 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 amén. Sí, 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 sí. Laura Ponce fue la segunda ponencia dentro del Congreso de Acento Espiritual aquí en Miami, fue extraordinaria. Si hay personas que quizás se hayan incorporado ahora y no la han visto, por favor que la vean, van a quedar sorprendidos, ¿no? Del proceso de transformación de una persona después de de haber sufrido tanto. O sea, Vaya, maravilloso. Es un ejemplo de inspiración y este servicio a través de la ponencia, ¿no? Un servicio desinteresado de compartir, si yo puedo, vosotros también. Todos nosotros podemos igual que ella, ¿no? correcto. Doy lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Ha sido quizá una de las consignas que hemos estado haciendo todos los que hemos creado Acento Espiritual, ¿no? De decir, vamos a dar lo mejor de mí desde mi mirada, sin esperar nada a cambio, sino solo contribuyendo y deseando que esa contribución llegue a todas aquellas personas y seres que lo necesiten, ¿no? En este momento. O sea que, o veremos luego en la ponencia de Pablo, que nos dice, que nos comentaba en una de las entrevistas, en un momento que estuvimos charlando, de que estos eventos un valor muy importante, que es el que las personas que nos están escuchando pueden sentirse que lo que les pasa les pasa a ellos. Y en cambio, cuando estamos compartiendo diferentes personas lo mismo en diferentes aspectos, la persona que lo está recibiendo piensa, no estoy sola. ¿Sí? A él también le ocurre. Y a Jesús, y a Marta, y a Laura, y a Luisa, ¿sí? Y a Clara. Y eso nos hace comunidad, nos hace sentirnos con esa conexión, con lo que decía en esta carta tan bonita, ¿no? El servicio desinteresado, te doy lo mejor de mí mismo sin esperar nada a cambio. Genial, maravilloso. Voy a leer la última parte de esta huella energética, la número 63, que es el puente entre la pregunta y la afirmación. Y dice así, dice, el servicio desinteresado es una de las formas más puras de amor. Cuando damos sin esperar nada a cambio, generamos un impacto profundo en el mundo y en nuestra propia vida. Yo creo plenamente que esto es así, ¿no? Cuanto más damos, más recibimos y no necesariamente tiene que ser, tenemos que verlo de manera evidente que yo recibo conforme doy, ¿no? Sino que de alguna u otra manera va a regresar a mí. Cuanto más doy, más recibo. Es decir, cada vez que yo me dirijo a alguien con cariño, esa energía va a ser transmitida a esa persona y quizás esa persona va a hablar con cariño al otro, de tal manera que se va a girar el mundo, ¿no? Y esto es muy importante, Ese ¿verdad que sí? efecto mariposa, ¿no? De que un pequeño gesto no sabemos cómo va a influir al otro lado del mundo, ¿no? Que estos pequeños gestos sean de amor para que influyamos a nuestro planeta de una manera amorosa y con cariño. Claro que sí. Pues genial. Sí, Eh, pienso que lo podemos, si no hay nadie valiente que diga queremos que nos saquéis una huella, Son todos valientes, lo único que también son tímidos. tímidos a la hora de exponerse Venga, públicamente. Pues bien, pues lo dejamos aquí. Vamos a terminar esta sesión de la ponencia que tiene que ver con mapa maestro y las huellas energéticas. Y regresamos en 5 minutos para seguir con el resto de ponencias. claro. Y si habéis llegado tarde o lo veis cuando ya no estamos en directo, podéis, podéis contactar con nosotros y preguntarnos directamente. Estaremos de verdad de corazón encantados de poderos atender. Genial. Pues hasta ahora. Nos vemos.